y conoce nuestros temores, conoce en qué es lo que nos ocultamos, Señor. Conoce, Señor, a lo que evadimos. Pero hoy quiero colocar en tus manos esta palabra, Señor, que pueda estar en nosotros haciendo una acción y poder alinearnos a lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos identificando todo lo que tiene que ver con fortalezas y ya hemos visto muchísimas, ¿no? En que de una u otra manera ellas se manifiestan. Y una de las que más nos ha costado y sabemos que es un mandato es el poder compartir el evangelio con las demás personas. Y a veces no entendemos ni sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Y no solamente eso, a veces no solamente se levanta cosas contra el pueblo del Señor en cuanto a todos los argumentos, en cuanto a toda la altivez, para nosotros no poder accionar ciertas cosas. Y igual, así como se levantan en nosotros, pues también se levantan las personas que ni siquiera siguen al Señor y piensan que así como están bien, pero así como ellos también tienen esos argumentos, nosotros también tenemos argumentos de decir, si ellos no quieren, nosotros no podemos hacer nada. Pero en cuanto a las cosas que Dios nos ha mandado es predicar la palabra del Señor, ¿sí? Es poder seguir contándole a las demás personas, y lo dice la palabra en tiempo, en destiempo, en toda hora, en todo momento. La palabra nos dice que oremos al Señor de las mies para que mande obrero a las mies, porque la cosecha es que mucha, es abundante, ¿sí? Y quizás nosotros por tener fortalezas no estamos viendo esas cosechas y no estamos viendo cosas y que de una u otra manera se necesitan ser derribadas. Hay cosas que no nos dejan ver la verdad de la buena noticia del Señor. Nosotros que conocemos, a veces se nos olvida el mandato de Mateo 28, 19 y 20, ¿sí? De poder nosotros estar predicando, diciéndole a otros que se arrepientan, que se vuelvan al Señor. A veces se nos olvida que eso lo tenemos que hacer cada cuánto, todos los días o todas las veces que podamos hacerlo, ¿no? Y no solamente de los que no conocen, sino los que conocen y a veces están ¿qué? Apartados. Y se les olvida que ahora nosotros estamos caminando o estamos corriendo una carrera, ¿sí? Y dice que es del supremo llamamiento, que fuimos aprobados, pero que seguimos caminando conforme a eso. Y a veces a nosotros se nos olvida. Pero hoy Dios nos quiere volver a decir, nosotros, teniendo la verdad, debemos compartir la verdad y seguir mostrando el amor de Dios, la misericordia y el perdón. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos seguir mostrando? El amor de Dios, su misericordia y su perdón para todos. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos seguir mostrando. El amor, la misericordia y el perdón ¿de quién? Del Señor. ¿A través de quién? Pues de su Hijo amado, de Jesús, sabiendo que a través de Jesucristo fuimos salvados. ¿Pero de qué fuimos salvados? Ajá. Y no solamente de eso, dice que de la ira ¿de quién? De Dios. A veces uno dice, nos ha salvado del infierno, pero mucho más allá del infierno, nos ha salvado en enfrentar la ira ¿de quién? Del Señor. Y eso lo tenemos que tener bien en claro y debe estar siempre en nosotros. Y sabemos que nuestras armas no son ¿qué? Carnales, sino son poderosas en el Señor para poder derribar todo lo que se levanta contra el conocimiento ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Sí? Eso lo vemos ¿en dónde lo hemos visto?
Segunda de Corintios 5 y 6. Muy bien. Entonces, no podemos desconocer eso. Nos toca predicarles a otros de que tenemos un Dios que se ha conmovido y ha mandado a su Hijo para el perdón ¿de qué? De los pecados. Y de la restitución y el cambio y todas esas cosas. A veces usted y yo no entendemos cómo hacerlo. Y a veces las personas a las que abordamos no sabemos cómo van a responder. Pero el Evangelio no se basa, y eso me pega un choque, porque el Evangelio no se basa en milagros y prodigios, aunque éste venga con milagros y prodigios. ¿Sí? A veces uno le dice, Señor, necesitamos un milagro para que crean. No, necesitamos es hablarles para que ellos ¿qué? Crean. Entonces, aunque van acompañados de milagros y manifestaciones, el Evangelio Dios lo establece que lo debemos hablar, ¿sí? Que lo debemos ¿qué? Pronunciar, que lo debemos predicar, que lo debemos ir y contarle a otros las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es lo que a veces se nos nubla el pensamiento, nos argumentamos nosotros y podemos decir, no, pues que vayan otros. Quizás, como dijo Jeremías, es que estoy muy joven, no sé hablar, ¿sí? O es que no tengo las palabras elocuentes, o quizás soy tartamudo, como dijo ¿quién? ¿Quién dijo que era tartamudo? Moisés. Y dijo, no, yo ya no voy, ¿sí? No. Y Dios dice, bueno, es que yo no hice la boca. O sea, hay tantas cosas que a veces nosotros nos argumentamos, pero Dios solamente está pidiendo es que nosotros podamos entender que si nosotros fuimos salvos por la misericordia de Dios, otros también por la misericordia de Dios necesitan escuchar el mensaje de salvación para que ellos también entiendan y comprendan y se vuelvan ¿a quién? A Dios. ¿Qué dice Romanos 10? Vamos a empezar a mirar Romanos 10. Y quiero que lo leamos desde el 13. 10:13, sí. Recordemos un poquito desde el 9 y ya volvemos al 13. Dice, ¿qué debemos hacer para que la gente pueda ser salva? ¿O cómo nosotros somos salvos? Y el nuevo dice en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el que y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, ¿qué va a pasar? Muy bien, se va a producir salvación en las personas que no solamente lo hablen, sino que también lo crean desde ¿dónde? Desde el corazón, ¿sí? Y el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Hay algo compuesto ahí. Porque hay gente que puede creer y puede vivir, ¿sí? El evangelio para sí mismo, pero no solamente dice que ¿qué más hay que hacer? Confesarlo. Pero ¿por qué hay que confesarlo? Porque no solamente usted necesita ser salvo, las demás personas que no conocen también necesitan ser ¿qué? Salvas. Ahora sí leamos el 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Todos, absolutamente todo. El Evangelio está para que todo el mundo acceda, ¿sí? Para que todo aquel que clame o pueda decir, Señor, aquí estoy,
creo en ti y te confieso desde aquí en adelante, pueda ser que salvo. Pero mire lo que dice más el 14. Y son preguntas que realmente se deben hacerse porque son fortalezas que se levantan contra el conocimiento de ¿quién? De Dios. Y mire lo que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han qué? Muy bien, entonces la primera pregunta, ¿cómo lo van a invocar? ¿Sí? Si no creen, ¿cómo le van a decir, Señor, ven, ayúdame? ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Ahora, la segunda pregunta dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han qué? Oído. Y termina una tercera pregunta, y si le digo más, dice, ¿y cómo irán sin saber, sin haber quién les qué? Y dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fuesen qué? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. El Evangelio es el plan de salvación, pero ese plan de salvación debe ser conocido. Y la única manera de que lo puedan conocer es que usted y yo que lo hablemos. ¿Sí? Lo hablemos. Porque entonces dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Y si nos devolvemos de atrás hacia adelante, dice, ¿y cómo irán sin haber quien les qué? Les predique. Y después dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han qué? Oído. Y termina el 14 diciendo, ¿y cómo pueden invocar a aquel que en el cual no han qué? Creído. El Evangelio, mis hermanos, está diseñado para salvar a todo aquel que cree y confiese. Pero si no hay nadie quien les enseñe, no hay quien les diga, no hay quien los guíe, entonces, ¿cómo esas personas van a entender el plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad y para toda la que? La tierra. ¿Sí? Entonces, teniendo mayor peso y con tendencia, el vivir el Evangelio, ¿sí? El modelar el Evangelio, no es solo es modelarlo, ni testificarlo, debe ser hablado, anunciado y enseñado. ¿Sí? No solamente es modelarlo, porque yo puedo decir, yo ¿cómo evangelizo o cómo le predico a otra persona? Y uno se puede excusar y argumentar, ya sea con los pensamientos que tenemos y con las fortalezas que se han hecho, es que yo predico del evangelio con mi testimonio, ¿sí? Pero eso termina siendo una fortaleza que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? De Dios. Porque no solamente es ser testigo, no solamente es modelarlo, sino que también tiene que ser ¿qué? Anunciado. El ejemplo debe estar, Lady, ¿sí? Pero también necesita ser ¿qué? Predicado, hablado, ¿sí? Porque la gente puede ver un modelo, pero a veces la gente ni pregunta por qué ese modelo. Por eso el Evangelio no solamente necesita ser modelado, sino que también necesita ser ¿qué? Hablado, anunciado y enseñado. ¿O cómo cree que usted y yo llegamos al Evangelio? Porque nos predicaron. Porque alguien habló. Porque alguien vino y no solamente modeló, sino que también enseñó. Y por eso ahora nosotros podemos confiar en ¿quién? En Dios. Ahora nosotros podemos saber quién es Él.
Ahora nosotros podemos entender cuáles son sus maravillas, porque alguien nos dijo y nosotros decidimos que creer. Y no solamente creer, aprender, a caminar, a confiar. Y ahora nosotros no solamente confesamos con nuestra boca, sino que creemos con nuestro corazón a unas palabras que algún día alguien nos enseñó. Entonces no podemos armar una fortaleza en decir yo solamente con mi comportamiento testifico y predico. No, solamente ahora necesitamos saber entender que lo modelamos, pero también lo anunciamos y lo predicamos. Amén. Puede llegarse a ser un engaño o una fortaleza cuando yo digo, yo evangelizo con mi testimonio, porque no es una verdad total y se necesita saber que lo que Dios ha hecho en nosotros, otros lo deben que conocer. Algo bien importante que el Señor dijo, yo no vengo a contarles cosas mías, sino vengo a predicarles lo que Dios me ha dicho que les dijera. O sea, Jesús no solamente estaba sanando, no solamente estaba liberando, no solamente estaba haciendo milagros y prodigios, sino que Él también estaba, hablando y predicando. Es más, Juan el Bautista en el desierto no solamente estaba ahí, sino que estaba anunciando el evangelio y decía que nos devolviéramos a Dios porque el cielo se había acercado a la tierra. Y la gente venía a ser bautizada para arrepentimiento, para cambiar su manera de vivir, porque alguien estaba predicando y anunciando las buenas nuevas de salvación. Cuando se encuentra Juan el Bautista y el Señor Jesús, lo que Juan el Bautista le dice a todos los que estaban ahí, él dice, esto que yo estoy haciendo, o sea, de bautizar en el Jordán, es porque allá viene uno que es el que quita el pecado del mundo. No se quedó callado, sino todo lo que él estaba haciendo ahora lo estaba testificando y estaba reconociendo que ahí estaba viniendo aquel que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, no solamente es testificar, mis hermanos, y qué bien porque nosotros podemos vivir el evangelio, podemos reconocer el evangelio y ha traído beneficios a nuestras vidas, pero también debemos contárselos a otros, enseñárselos a otros, para nosotros poder saber y entender y cómo predicarán si no fueron enviados. Ahora nosotros fuimos enviados. Usted y yo somos los enviados. ¿Para qué? Las buenas nuevas de salvación. Para que otros puedan creer. Para que otros puedan escuchar. ¿Sí? Para que otros puedan clamar y decirle, porque usted le puede decir a otro, cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga cosas que no puede resolver, usted puede decir, Señor, sálvame. Ven a mi vida, ven a nuestro corazón, enséñame tu voluntad, ¿sí? Porque debe ser enseñado. Por eso es que dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Ahora nosotros somos los enviados. Ahora, ¿y cómo irán sin que nadie les predique? Ahora nosotros tenemos esa responsabilidad. Qué triste decir que sea una obligación, porque por allá Pablo dice, unos predican por envidia, otros predican por obligación, pero yo lo hago ¿por qué? Por amor al perdido, por amor al que necesita, ¿sí? Y dice, yo lo puedo hacer porque el mismo mandato me lo exige, pero ahora yo decido hacerlo con el mayor de los gustos.
Entonces así la gente podrá invocar, porque usted y yo no solamente modelando, sino también que predicando, ellos podrán conocer a aquel que nos ha salvado. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, qué bueno es poder testificar, pero no nos quedemos en el testimonio que alguien vea cómo soy yo, sino que podamos decir, Dios ha hecho esto en mi corazón, porque es la única manera. Por eso necesitamos tener una comunicación persuasiva. ¿Cómo debemos tener una comunicación qué? Persuasiva. Entender que se necesita ser intencionales para que genere cambios en las personas en cuanto al conocer la verdad de la buena noticia de salvación. Que cada vez que nosotros hablemos con alguien podamos contarle que Dios es real y que Dios existe. Que nuestra comunicación debe ser lógica y debe tener emoción, ¿sí? Porque a veces nosotros podemos contar algo, pero en tristeza, sabiendo que de una u otra manera Dios ha hecho cosas en nosotros para que nosotros podamos vivir ¿en qué? En victoria. ¿Cuántos lo creen? De nada sirve tener un comportamiento redimido de la salvación si ese no se habla o se anima para que otros sigan a Jesús y lo puedan conocer como usted y yo no lo hemos conocido. Nuestra comunicación persuasiva debe alinearse con la intención de Dios, no con mi intención. Debe alinearse con la intención de ¿quién? ¿Y cuál es la intención del Señor? Sí, es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál debe ser también la intención del Señor? Que todos nos salvemos. ¿Sí? La intención es eso. Y sí, es buena, agradable y perfecta porque quiere que todos nos ¿qué? Nos salvemos. Que ninguno se pierda. Entonces, eso es lo que necesitamos poder saber y entender, que nuestra comunicación a la hora de hablar de Jesús debe ser persuasiva, pero no en sabiduría humana, sino en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Nuestra comunicación debe ser honesta, respetuosa, ¿sí? Evitando la manipulación para accionar un cambio. ¿Sí? Debe ser respetuosa, honesta, sin ninguna manipulación para generar un cambio. No, debe ser respetuosa, sincera, hablando de Dios para que la gente pueda creer, y cuando ellos crean, nosotros vamos a ver los cambios. Mire lo que dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 2, 4 y 5. Cuatro y 5. Primera Corintios 2. Yo les he dicho, nuestra comunicación debe ser persuasiva, pero mire lo que dice Pablo acá para nosotros poder entender esa persuasión. Dice, por Primera de Corintios, aquí, ya. 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras ¿qué? Persuasivas. Listo, pero ¿cómo persuasivas? Dice ahí, ¿de humana qué?
sino con demostración de quién y del poder de quién, de Dios. 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de quién, de Dios. Entonces, ¿cuál es la persuasión que debe tener nuestra comunicación? Debe ser intencional, pero debe ser dentro del propósito de quién, de Dios. No con sabiduría de nosotros o haciendo una persuasión de palabras en nosotros, que a veces nosotros contamos cosas como para que las personas crean. No, nosotros debemos es contar lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que ha cambiado y transformado para que la gente pueda ¿qué? Creer y entender que no somos nosotros, sino que ¿quién es? Dios en nosotros. ¿Sí? Mire lo que dice Nueva Traducción Viviente. Lo dice de la siguiente manera. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. ¿Cómo fueron? Sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. O sea, nuestra persuasión no debe venir de manipulaciones humanas o de creaciones humanas, sino la persuasión debe venir del Espíritu ¿de quién? De Dios. Nosotros de verdad hacemos muchas cosas, eventos, todo para poder llegarle a quién, a la gente. Pero hoy nos está diciendo la palabra del Señor es que hablemos, ¿cómo? Sencillamente a otra persona y poderle decir, mire, solamente necesité empezar a creer en quién, en Dios. Solamente necesité establecer sus mandamientos y sus principios y todo lo demás que empezó a cambiar en mi vida. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros nos inventamos ciertas cosas o caminamos ciertas cosas, le contamos ciertas cosas a la gente y nos volvemos nosotros los manipuladores y dejamos a un lado lo que el Espíritu Santo puede hacer en los corazones de de las personas. Y Pablo hoy dice, mire, yo no hablé con palabras persuasivas mías, hablé con las palabras que persuaden el Espíritu Santo, porque Él es el que viene a convencer ¿de qué? De justicia, de pecado y de juicio. Entonces, y dice, lo hice con palabras sencillas. Entonces nosotros, usted y yo, ¿cómo debemos contar el mensaje de salvación? Con palabras sencillas. Y a veces nosotros decimos, tenemos que hacer un curso, tenemos que hacer, no, cuente con palabras sencillas lo que Dios ha hecho en su vida. Y cuéntele a otro que si él invoca el nombre del Señor, él podrá ser ¿qué? Salvo. Debe ser con palabras sencillas, con un testimonio coherente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es decir, que hablemos con sencillo, contando lo que Dios está haciendo en nosotros. El poder decir, sí, tengo luchas. Uno no puede decir, no, yo dejé mis luchas. No, tengo luchas, pero aquí vamos con la ayuda del Señor. Porque si usted le da lugar en su corazón, Él va a empezar a trabajar en cada uno de ustedes. ¿Sí? A veces nosotros, no, es que me costó, no, es que no sé qué. No, mire, contemos, tenemos debilidades, pero aquí seguimos porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces nuestra comunicación debe ser provocar reflexión en los oyentes. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo Jesús? Miremoslo, Juan capítulo 4.
Me gusta como lo hizo Jesús. Juan capítulo 4. Versículo 16 al 18. ¿Conocen ese pasaje? ¿Sí o no? Juan capítulo 4, 16, de la mujer samaritana. Juan capítulo 4, 16 al 18. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la intención de Jesús? No, salvar a esta mujer. ¿Cuál era la intención de Jesús? Salvarla. ¿Y cómo tenía que, cómo era? Hablando. Hablando. Ahora, ¿cómo le habla? ¿Le dijo algo extraño? Habló la verdad. Muy bien. ¿Sí? Y mire lo que dice el 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Hay algo complicado ahí en lo que le dice? No. 18. 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús conocía la fortaleza de esta mujer y sabía que estaba engañada y vivía engañando, pero no maximizó su pecado, pero tampoco se lo juzgó, sino utilizó una comunicación persuasiva y reflexiva. ¿Sí? Sencillo, le dijo, muy bien. Porque ni los 5 que ha tenido, ni el que tiene actual es que tu marido, has dicho que la verdad. Bien has dicho. Jesús no ignoró el pecado, pero tampoco la condenó brutalmente, ni le señaló, sino que solamente la llevó a que ella pudiera que reflexionar. No utilizó palabras ni elocuentes ni cosas extrañas, sino solamente le dijo su necesidad, lo que estaba pasando, lo llevó a reconocer lo que ella estaba viviendo en ese tiempo. Y así es que necesitamos nosotros evangelizar, ¿sí? Sin agredir a nadie, sino es buscar la necesidad y llevarlos a una reflexión para que ellos mismos sean los que tomen la determinación de lo que deben hacer con sus vidas. ¡Wow! Entonces, por eso lo necesitamos hacer. Yo le puse de título a esta predicación, comunicación sencilla, defensa fuerte y efectiva. Comunicación sencilla, defensa fuerte y efectiva. Esto era Jesús. Y a veces nosotros de verdad nos complicamos. A veces nosotros decimos, no podemos, ¿será que no? Eso es para la persona que puede hablar, eso es para... No, mire, Jesús dijo, háblelo de la mejor forma, de lo que usted pueda, como usted lo pueda hacer. No confíe en la sabiduría humana, porque si ve que nosotros, si confiamos en la sabiduría humana, vamos a levantar una fortaleza en decir, yo no puedo evangelizar a nadie porque no tengo la capacidad. No, hoy se quita esa fortaleza y es decir, yo lo puedo hacer porque lo voy a hacer con mis palabras direccionadas por el poder del Espíritu Santo y le podré contar a otros que Jesús lo quiere salvar. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué pasó con la mujer samaritana?
Dijo, sí, realmente no me has condenado. Y fue a decirle a la persona que me encontré y hablé con él, me dijo cómo debía ser salvo. Vamos y qué, y escuchémoslo. Las mismas, con palabras sencillas, fue y le contó al pueblo que alguien le había dicho su estado de vivir y los invitó y la gente venía y termina diciendo, ya no creemos por tus palabras, sino porque hemos visto, ¿cómo es que dice? ¿Alguien lo tiene por ahí? En el 4 de Juan. Si me ayudan a encontrarlo. ¿Lo tiene, suegrita? Léalo, Angisita, por favor. Y decían de las mujeres, ya no creemos solamente porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador. ¡Wow! ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? Que las personas se salven, que reconozcan ¿a quién? Al Señor, que lo crean en su corazón, pero lo confiesen ¿con qué? Con su boca. ¿Esas personas estaban siendo salvas? Sí. ¿Por qué? Porque solo estaban confesando algo que ya habían ¿qué? Creído. Ya no creemos por tus dichos. ¿Y cómo lo hizo esta mujer? Diga, con palabras sencillas. Con palabra sencilla. Segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo. ¿Lo tenemos? 2:24. Y dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Y dice, sufrido. ¿Ha sufrido por qué? Porque a veces nosotros queremos argumentar muchas cosas más. No, quédese callado, resista, no contienda con nadie, solo predique el Evangelio sencillamente. Es decir, mire, si usted no ha creído, déjeme decirle, yo sí he creído y he podido ver la gloria del Señor. Y yo lo invito para que usted también lo pueda, ¿qué? Hacer. ¿Complicado? No. A veces nosotros es lo que lo complicamos. Y dice el 25, porque que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la que. Listo. Y el 26 dice, y escapen del lazo de quién, en que están cautivos a voluntad de quién, de Él. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? Con palabras sencillas. Sí, léalo por favor. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. ¿Quién les va a cambiar el corazón? Y a veces nosotros queremos ¿qué? Cambiar el corazón. No, hablemos. Sí. A veces yo he tenido que decirle a mis compañeros, pues eso es lo que usted cree, pero eso es lo que eso es lo que usted cree y está mal enfocado, pero si usted conociera lo que Dios ha hecho en mi vida, si usted conociera lo que realmente es la verdad, pues estaría contando otra historia. Y no me pongo a pelear con otros. Porque no debemos ser ¿qué? Contenciosos, sino debemos contar nuestro evangelio, no, el evangelio que nos ha transformado con palabras sencillas.
¿Cómo dice Pedro capítulo 3? Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro 3. Versículo 15. Y dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa como con mansedumbre, reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. 16 dice, teniendo buena conciencia para que los que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados de los que calumnian vuestra buena conducta. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo debemos estar preparados para la defensa del Evangelio? Pero no con palabras humanas, sino con palabras ¿de quién? De sabiduría que vienen del Espíritu Santo. ¿Sí? Nunca defendamos el Evangelio en nosotros, en nuestras propias carne, podemos decir, porque entendemos que nuestras armas no son carnales, sino son ¿qué? Poderosas en Dios. Entonces, a veces nosotros nos colocamos esas fortalezas y no contamos las buenas noticias porque dice, ¿cómo lo voy a hacer? No, cuéntelo de la manera como sencilla, con amor y verdad. ¿Sí? Eso es lo que realmente nosotros necesitamos. Siempre el Evangelio, Dios es el que lo va a defender. Y por ejemplo, pongamos un ejemplo así rápido. Dice, yo no necesito tanto de ir a la iglesia. Dios sabe que mi corazón está lleno de Él. Entonces, ¿nosotros cómo le responderíamos a esa persona? Entonces, primero que todo, no debemos atacar su ¿qué? Su argumento. Ni debemos ser contenciosos con lo que Él está diciendo. Y tenemos que tener una comunicación persuasiva y respetuosa, pero llevándola a la reflexión y pudiéndole decir, sí, es verdad, Dios conoce su corazón, pero Dios también nos ha diseñado para que nosotros podamos vivir ¿en qué? En comunidad. Y eso que usted siente en su corazón, también lo podemos ir a vivir con todos los que Dios también ha llamado. Entonces, estamos contando del Evangelio y lo estamos haciendo con palabras sencillas, sin atacar el argumento, pero sí llevándolo ¿a qué? A la reflexión. Otro puede decir, cuando alguien dice, no sirvo al Señor porque tengo miedo en fallar, o mejor, no me meto como en esos problemas porque no me veo capacitado, ¿sí? La respuesta de nosotros es, todos tenemos temores, tanto usted como yo tenemos temores, pero Dios no nos ha llamado por la valentía que tenemos, sino porque realmente Él conoce nuestro corazón y podemos nosotros ir caminando. Lo que Él necesita son corazones dispuestos. ¿Qué es lo que necesita el Señor? Corazones dispuestos. Muy bien. Y a la medida que tenemos corazones dispuestos, Dios trabajará ¿qué? En nosotros. Moisés tuvo miedo, pero Dios lo utilizó para salvar ¿a qué? Un pueblo, una nación, ¿sí? Entonces, no debemos hacerlo ni atacar ni nada, sino poder tener los argumentos que Dios nos ha colocado y poder nosotros colocar a las personas a ser reflexivas. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Entonces,
¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a hablar? Con palabras sencillas. Cuéntenle al Señor. Cuéntenle del Señor y lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, en esta noche. Gracias por prepararnos, gracias por decir que cada uno de nosotros podemos contarle a otros que tú eres grande, que tú eres maravilloso, que tú eres poderoso. Para cuando ellos tengan dificultades puedan clamar a ti. Y en medio de la oscuridad o en medio de sus circunstancias, ellos puedan decir, Señor, sálvame. Señor, libérame. Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor. Hay un trabajo que debemos hacer y lo reconocemos, Padre amado. Y sí, muchas veces hay excusas, muchas veces hay fortaleza, muchas veces hay argumentos, muchas veces hay altivez. Pero hoy tú nos has enseñado que debemos hacerlo con palabras sencillas. Sencillas, Señor. Porque tú eres el que convences el corazón de aquel, Señor. Pero mi trabajo es contar. Sé que es modelar. Sé que es testificar con lo que yo me comporto, mis acciones. Pero también tengo que hablar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.